Bien, ¿les parece que arranquemos? Sí, me parece. Perfecto. Excelente. Bueno, vamos a estar dando inicio a esta última charla, de un evento de 12. ¿Sí? En este caso hemos pensado, ¿no?, en trabajar la resiliencia frente a la búsqueda de trabajo. ¿Sí? Nos parece importante abordar esta temática, dado que es fundamental que una persona pueda lograr, ¿sí?, alcanzar esta capacidad para poder superar determinadas circunstancias, ¿sí?, emocionales bien difíciles que se pueden llegar a plantear. Por ejemplo, como puede suceder en lo que es la búsqueda laboral. ¿Sí? Antes de profundizar en la temática, me gustaría presentarles a todos. ¿Sí? Yo soy Sebastián Monroy, estoy acá en el grupo DNA desde Argentina, acompañado por Juliana y Paulina. Me gustaría que nos cuentes, Paulina, qué es lo que hacemos, un poco cómo lo hacemos, en dónde estás, y que después le des paso a Juliana. Perfecto. Hola, muy buenas tardes a todos. Bueno, Seba ya les comentó, mi nombre es Paulina Ramírez, yo pertenezco al área de transición del grupo DNA. Nosotros nos dedicamos y vivimos por ayudando a las personas a transitar en sus procesos de búsqueda de nuevas oportunidades, ya sea con trabajo, sin trabajo, porque quieren hacer otras cosas en su vida. A eso es lo que nos dedicamos. Yo en particular llevo más de 15 años vinculada al mundo de recursos humanos, mucha trayectoria vinculada al mundo de la selección, y ya hace 4 años apoyando a distintos profesionales en su tránsito profesional. Esa es mi presentación. Gracias, Pauli. Juli, Súper, vos, Pauli. contanos. Juliana Pacavita, sentada y oriunda, como decíamos ahorita, de Colombia. Estoy en Bogotá, ya con el grupo hace 5 años, igual que Pauli, ya más de 10 años de experiencia siempre en recursos humanos, con la gran ventaja y fortuna de haber podido estar tanto del lado de la compañía como de este lado de la consultoría. Hoy en día en DNA también estoy en el área de transición de carrera, de programas de outplacement, y sin duda apoyo, acompaño, formo, enseño, brindo mi experiencia también de estos pocos años, más de 10, en todo el tema de selección a las personas, justamente para llevarlos o aportar un poco a la consecución de lo que realmente quieren a nivel profesional. Entonces, un gusto saludarlos a todos y qué rico que estén acá. Gracias, Juliana. Bueno, yo soy coach ontológico. Hace 6 años me dedico a trabajar y acompañar a las personas en cualquier proceso de cambio. Y hace 6 meses me sumé al grupo DNA. Encantado de ser parte. Y ya me estoy sumando en este evento de ruta laboral, que se hace 2 veces al año. ¿Sí? Encantado de participar con Juliana y con Paulina. La verdad que para mí es un placer estar con ellas. Y bueno, me gustaría ya empezar a profundizar en lo que es esta charla y la temática de contenidos que tenemos preparados. ¿Sí? Creímos importante trabajar lo que es la resiliencia en la búsqueda, lo que es frente a la búsqueda del trabajo, porque a veces las cosas no suceden del todo bien, ¿no? Entonces puede pasar que haya esto de estar en búsqueda. Lo que nos puede producir son quizás grandes picos de estrés, pueden generar impacto en cuanto al aspecto económico, lo personal, ¿sí?, lo familiar, y en las diversas actividades que tenemos a diario, ¿no? Por ejemplo, a veces aplicamos a distintas vacantes o por ahí no nos llaman o no somos seleccionados, con lo cual queríamos compartirles algo que puedan recurrir a la hora de que estén atravesando este momento, ¿no? ¿Sí? Lo bueno de todo esto es que quizás decirles, ¿no?, que la resiliencia es algo que se puede entrenar, que se puede desarrollar. ¿Sí? Si bien no todas las personas poseen esta característica, tampoco es algo genético, ¿sí? Con lo cual está bueno saber esto. Tenemos esperanza de que lo podemos desarrollar y un poco es lo que hacemos nosotros desde nuestra función, ¿sí? Cada uno con Paulina, Juliana, yo desde Argentina, con los candidatos que estamos acompañando, trabajamos en acompañar durante este proceso, ¿sí?, y un poco a poder sacar a la luz esa resiliencia. Hoy, Paulina, ¿cómo era que me decías? ¿Sí? Que un proceso de búsqueda implica desarrollar la resiliencia, ¿no?
Es un poco, a ver, compartime. O sea que efectivamente el proceso en sí es un proceso que, o sea, que nos pone en una situación muy crítica, entonces es clave el poder mirarlo desde una mirada, desde una perspectiva distinta, el poder poner en marcha todas las habilidades que tenemos para generar acciones que nos permitan salir de ahí. Era un poco lo que nosotros habíamos conversado Bien. en el off. Bueno, vamos un poco ahora a lo que sería el significado de resiliencia, ¿sí? Voy a avanzar en la presentación. Cualquier cosa, chicas, ustedes me van avisando, ¿sí? Resiliencia, desde lo que sería el concepto, es la aptitud que adoptan algunos individuos que se caracterizan, ¿sí? por su postura ante la superación de una adversidad y de mucho estrés, con el fin de pensar en un futuro mejor, ¿sí? Y nosotros lo que hemos pensado para hoy es poder compartirles determinados atributos que tienen las personas resilientes para que puedan ustedes empezar a imaginarse cómo desarrollar su propia resiliencia y entrenarse en eso, ¿sí? ¿Algo que quieras agregar, Juli? No, siento que aquí sin duda vamos a empezar a ver lo que tú dices, son regalos entre comillas que vamos a ponerlos aquí sobre la mesa, que si bien de pronto en la medida que nos van escuchando, no son términos ni acciones ni momentos desconocidos para ustedes, lo que pasa es que no los aterrizamos o no los asociamos directamente al momento de búsqueda laboral. Entonces, hacerlo consciente, entender todos estos 8 aspectos que vamos a tocar, cómo afrontarlos, cómo hacerlos míos justamente para que esta transición, porque es una transición, les aseguro que tiene un fin, sea un tema personal, sea volverse a recolocar, sea emprender, o sea, este camino tiene un fin y ese fin es el inicio de algo supremamente positivo para ustedes. Entonces, mientras transcurrimos este camino, de búsqueda, de pronto hacer el duelo de ya no estoy trabajando, ahora qué viene, para qué soy bueno, o sea, muchas cosas las conocen, pero de pronto no las aterrizan o no las aterrizamos justamente en el momento en el que estamos. Entonces, es un regalo, la experiencia nos ha permitido como numerarlas y saber que impactan en el momento en el que la persona está de búsqueda o de transición de carrera. Ok. Y bueno, ¿qué nos dirías del primer atributo? Bueno, entonces empecemos a listar los atributos. Me regalas. Ah, ahí está, perfecto. Entonces, ahí hay algo muy importante y esto no tiene orden, simplemente son los atributos que hacen parte de la resiliencia. Es un tema de autoconocimiento y autoestima, ¿sí? Finalmente, este tiempo que tenemos debemos utilizarlo y aprovecharlo de la mejor manera y entender que el autoconocimiento sin duda es un arma supremamente poderosa en las personas resilientes y lo usan a su favor, ¿sí? Entre más nos conozcamos nosotros, entre más sepamos concretamente en qué me destaco, para qué soy bueno, qué los demás valoran de mí, soy una persona que más segura me voy a sentir y mi autoestima se eleva, ¿sí? El no tener empleo en este momento, el sentir, oiga, estuve 15 años en una compañía y hoy solamente salgo sin empleo, no tengo cómo empezar a mirar, no, nunca había buscado, eso genera un tema de emocional bastante complicado y tenemos que empezar a rescatarnos nosotros. Esos 15 años de experiencia, esos 6 años de experiencia, esos 8 años, lo que tengamos en nuestro último empleo, sin duda sacaron cosas muy buenas de nosotros. Es importante empezar a hacer conciencia de eso y empezar a hacer una lista, de decir, oiga, ¿qué valoraba la gente de mí? ¿En qué aportaba yo dentro de la organización? ¿Cuáles son esos atributos personales que aportaba yo desde mi rol, que los otros de pronto destacaban? Y empiezo yo a esa lista, sin duda son aspectos que a mí me alimentan a nivel personal y profesional, ¿sí? Eso tenemos que hacerlo, permitirnos también identificar nuestros aspectos positivos, nos va a sin duda llevarnos a una meta como más concreta, ¿sí?
cuando yo reconozco para qué soy bueno, cuando yo reconozco qué me hace bien, qué me hace sentir bien, empiezo a alinear mi brújula. Listo, perfecto, si yo soy bueno y me destacaba en esto, generaba valor en esto, hacia allá empiezo a poner mi meta, ¿sí? También en ese proceso de autoconocimiento encuentro aspectos a mejorar, ¿sí? Aspectos sin duda que tengo que desarrollar, ¿sí? Eso también es importante hacerlo consciente porque los aspectos que yo tengo también por desarrollar me dan línea de acción. Sé para qué soy buena y me enfoco, pero sé también para qué no soy tan buena y eso también me ayuda a enfocarme, ¿sí? Entonces, esa labor de autoconocimiento genera línea de acción, genera autoestima y genera seguridad. No olvidemos eso. Esa sería la primera, Sebas. Gracias, Juli. Antes de avanzar, decirle a todos, ¿sí? Si van teniendo algunas dudas o preguntas para hacernos, las puede hacer, tienen un espacio de preguntas, o también en el chat las pueden compartir y nosotros las vamos a ir moderando y respondiendo, ¿sí? Así que abierto a escuchar sus preguntas, participen, ¿sí? Para que esto sea una conversación de ida y vuelta también, ¿sí? Así es. Paulina, qué nos traerías de lo que sería el siguiente atributo? Perfecto, yo voy con la empatía. A ver, la empatía como concepto básico habla de la capacidad de entender al otro y obviamente ponernos en su lugar. Y la verdad de las cosas es que cuando nosotros estamos sin trabajo, la mayoría esperamos que el mundo sea empático con nosotros. Entonces, de alguna manera ponemos ese atributo en los otros. Pero la verdad de las cosas es que en este proceso existen varias instancias en las que también requiere de mí la empatía. Entonces yo empecé a pensar en la experiencia, en las cosas que me ha tocado vivir, y ahí me acuerdo siempre de las personas, perdón, que le escriben mucho, por ejemplo, a los headhunters. Escriben y la gente de alguna manera escribe diciéndole, oye, postulé a este cargo, hice esta postulación, me interesa esta posición, y la verdad las cosas es que muchas veces no tienen respuesta. Entonces uno efectivamente se puede enojar o no te puede parecer bien y de alguna manera dice, ya, cuando yo me posicione voy a vetar a esta persona. Y la verdad de las cosas es que de repente nosotros tenemos que tener esa opción de separar ahí dice el pensamiento de la acción, porque de repente el headhunter o la persona que no me contestó porque no quiso, ¿ya? A lo mejor efectivamente no lo vio o simplemente él tiene su propia carga laboral, sus propios temas y no puede estar concentrado en lo que yo necesito. Entonces desde ahí, obviamente no tomarlo como algo tan personal. Y lo mismo pasa muchas veces cuando nosotros empezamos a hacer toda la gestión de las redes de contacto. Yo sé que la mayoría empieza a gestionar contacto y un compañero te dijo, ya, excelente, sé que estás sin trabajo, mándame el currículum. Y resulta que uno obviamente le manda el currículum, le escribe un correíto, oye, Juanito, te mandé el currículum, después le mando un WhatsApp, Juanito, por si acaso, si no lo viste, te mandé un currículum, y la verdad de las cosas es que no hay respuesta. Entonces uno dice, ¿sabes qué? Esta persona, de alguna manera, ya no es mi amigo, no es la persona que yo consideraba, y lo veto. Y la verdad de las cosas es que mi mayor sugerencia frente a esto, que está muy vinculado con el punto de la autonomía que va a hablar Seba, pero es que no dejes esas instancias o esas posibilidades en la acción de otros, ¿ya? Si alguien te dice, mándame el currículum, la verdad de las cosas es que pídele y dile, ¿sabes qué? Mira, este proceso es mío. Me encantaría que tú me dijeses a quién se lo vas a mandar, ¿cierto? Para yo mismo generar la acción y enviarlo. Es así en el fondo que yo voy a poder tener el control de ese proceso y evito en el fondo traspasarle esa responsabilidad y a lo mejor efectivamente pedir la empatía a la otra persona cuando no es un tema de empatía, sino que principalmente de carga laboral. Entonces, esa es un poco mi invitación. Ok, gracias Paulina. Empezaron a aparecer preguntas, les cuento Juli, les cuento Pau. Tenemos una pregunta de parte de Alexander, ¿sí? Que nos dice que no le queda claro si la resiliencia es una aptitud o es una actitud, ¿sí? Diferenciando un poco en base a lo que nos propone Alexander, me gustaría traerles claridad, ¿no?
entiendo que desde la actitud que tenemos podemos terminar de construir gran parte de nuestra resiliencia, ¿sí? Entonces te diría que es una aptitud, tiene que ver con una habilidad Habilidad. que podemos Ujú. contar a la hora por eso decíamos que lo podíamos desarrollar, lo podíamos entrenar a la resiliencia, ¿no? Entonces diría más que es una aptitud, ¿sí? Producto de poseer una habilidad. Y en el hacer diario nuestro, podríamos estar identificando si somos o no somos resilientes, ¿no? En el hacer de una persona también podríamos estar identificando si lo es o no lo es, ¿sí? En base a lo Y, que hace, ¿sí? Juli, ¿qué y querías sí, y de hecho compartir? ahí te complemento un poquito y Sí, justamente es una aptitud, una habilidad, porque de hecho podemos llegarla a ver en su mínima expresión y en su máxima expresión, ¿sí? Entonces, no todos somos igualmente resilientes, ¿sí? Se desarrolla, ¿sí? En la medida que yo genero acciones orientadas a todos estos 8 aspectos que vamos a hablar, voy a ser más o menos resiliente. Entonces, en la medida que yo empiece a actuar de manera más consciente en la gran mayoría de mis momentos frente a este tema, voy a ser más resiliente. Seguramente en un futuro no voy a necesitar ser tan resiliente porque emocionalmente, entre comillas, tengo todo bastante tranquilo y controlado. La resiliencia surge principalmente cuando hay estrés, cuando hay preocupaciones, cuando hay problemas, si bien es algo constante en la vida laboral y personal de todos, hay momentos específicos que más disparan tu necesidad de ser resiliente. Entonces siento que también coincido contigo, es una actitud que la podemos ver en su mínima y en su máxima expresión dependiendo de lo que me pide de hecho el método. Uh-huh. sí, muy interesante esto que decías recién y está muy vinculado con lo que es las emociones, ¿sí? Cuando se requiere que aflore, ¿no? Y todo lo que sea inteligencia emocional va a aportar muchísimas herramientas para entrenar nuestra resiliencia, ¿no? Paulina, ¿vos querés agregar algo? O sea, comparto con ustedes absolutamente que es una aptitud con P, que de repente en esta, por este medio a lo mejor no se capta bien, pero efectivamente tiene una posibilidad de desarrollo. Nosotros nacemos todos con distintas aptitudes, ¿cierto? Algunas son más intrínsecas a nuestra personalidad, pero sin duda el contexto y las situaciones también nos permiten, y también la motivación nos permiten generar el desarrollo de ciertas aptitudes. Así que comparto plenamente la línea de mis compañeros. Gracias. Fíjate, ¿no? Ya, muchas gracias a todos los que están participando. Bienvenidas todas sus preguntas y sus comentarios. Fíjate, Paulina, acá en el chat nos dice Nelson, el ejemplo que acabas de mencionar me aplica 100%. Apliqué una posición en una firma de Headhunter y creo que cumplo con 100% con los requisitos. Le escribí a la consultora, creo que soy una solución para lo que está buscando, pero no me ha contestado. ¿Qué sugerencias tienes para abordar de nuevo a la consultora? A ver, yo creo que, mira, pasa mucho eso. La mayoría de las personas creen que ellos son 100% la persona apta para esa posición. Y muchas veces existen a lo mejor aspectos o requisitos de la posición que de repente no son tan públicos. Y lo voy a decir acá, de repente una posición dice, ¿sabes qué? Necesito, el cliente dice, ¿sabes qué? Necesito por igualdad de género, por ejemplo, que en esta posición sea una mujer. Tengo muchos hombres, entonces eso, lamentablemente, nadie No te lo lo va a pueden poder. publicar, No de se hecho. puede publicar, no se puede decir. No Uh-huh. tampoco es algo negativo porque piensa que estamos por el otro línea. Necesito compensar el tema o de equidad en mi compañía. Entonces ahí, Nelson, mi sugerencia es, a ver, darle un tiempo a la posición. También eso lo vamos a hablar en un rato más. Pero efectivamente trata de ver si es que tienes alguna otra forma de llegar aparte del correo, ¿ya? De repente, a lo mejor hasta averiguar respecto a la posición si efectivamente existe algo más importante o que no esté ahí en línea, que puedas tú en el fondo poner, o sea, que no puedas tener y que no estés cumpliendo para poder entregarle una respuesta, o sea, para poder
buscar una respuesta con esta consultora. Pero mi sugerencia es darle un poquito más de tiempo. De Sí, hecho, ¿no? ahí les comparto un poquito. Justamente ayer con un usuario del programa de Outplacement pasó exactamente lo mismo que tú mencionabas, Pauli. Aplicó a un proceso. Nosotros aquí pues generamos una acción de conexión chévere por la red que tenemos, pero no es más allá de, mira, quiero presentarte a Juan Pérez para la posición de tal, ¿sí? Entonces, esa persona me dijo, están buscando, logramos generar la conexión y ese headhunter me dijo, no aplica, Juli, por esto, esto y esto. Esos tres aspectos por los que esa consultora me dijo que no aplicaba, finalmente no se vieron nunca reflejados en la vacante. Entonces, eso es algo con lo que nosotros justamente en este momento tenemos que empezar a navegar o con lo que tenemos que empezar a saber que el mercado se mueve de esa manera. Desafortunadamente, no siempre se publica la totalidad de los requisitos básicos que se requieren para coger el teléfono y llamar a las personas. Y creemos, como dice la persona que nos hizo la pregunta, Nelson, que aplicamos 100% aplico, tengo los 10 años de experiencia, soy contador y tengo inglés, sí, pero desafortunadamente no dijeron que necesitamos que sea mujer, que venga sí o sí de fintech y la persona siempre ha venido de retail. Entonces, esa es la realidad del mercado, es la incertidumbre, eso es algo que a nosotros como seres humanos evidentemente nos pega emocionalmente, pero tenemos que aprender a superarlo y no permitir que el teléfono nos suene, nos baje la velocidad. Claro. Y otra cosa pensaba, ¿no? Porque veníamos del atributo de la empatía, ¿sí? Y voy a rescatar algo de charlas anteriores. Acá estamos en un vínculo con un headhunter que también tiene una necesidad de cubrir una posición, con lo cual es como que seríamos como partner, como que seríamos socios estratégicos para un fin en común. Además de que hay mucha competencia, ¿sí? Pero en principio no conectar con el tiempo que va pasando o la falta de respuesta, porque eso empieza a impactar en quizás nuestra emocionalidad, empieza a generar un cierto estado de ánimo que si perdemos la empatía con la persona, ¿sí? Podría llevarnos a, no sé, a entrar en una mala respuesta con él, quizás en estar por ahí de forma prepotente pidiéndole información sobre el proceso y quizás cerrando alguna posibilidad que tal vez teníamos, ¿sí? Con lo cual, como decía Paulina, también me inclino por esperar un poco más, ¿sí? Por darle algo más de tiempo. Y bueno, desde acá me gustaría conectar con otro mensaje que tenemos, ¿sí? De Marta, que dice: quienes estamos en seguro de paro por el COVID desde hace 18 meses, esperando a ver si la empresa nos reintegra. ¿Qué podemos hacer para no despertar, para no desesperar? Desde el 2003 trabajo en la misma. Bueno, acá, Marta, en principio me gustaría compartirte el próximo atributo de las personas resilientes, ¿no? La autonomía de una persona resiliente tiene que ver con la creencia de que uno puede eh, influir en lo que está ocurriendo, ¿sí? Y yo acá escucho, ¿no? Un poco desde mi oído de coach, escucho que estás en la espera, ¿sí? Y bueno, me gustaría invitarte a pasar quizás a la acción y empezar a sentir que tenés la posibilidad de cambiar algo, ¿sí? Y empezar a moverte en principio. Es importante, me parece que, a ver, ¿cómo lo digo? Como dejar de pensar en las cosas que pasan alrededor, si hay injusticias, si hay cuestiones legales o cuestiones como la pandemia que nos afectó a todos, y tratar de asumir este atributo del resiliente que tiene que ver con: yo tengo la capacidad de forma autónoma de generar un cambio para lo que es mi vida, ¿sí? Y bueno, a partir de ahí empezar, como antes hablaba Juliana, autoconocernos, saber qué tenemos valioso para aportar en el mercado y quizás empezar a moverse, ¿sí? No conozco tu situación en particular, cómo estás relacionada con la empresa, ¿sí? Pero en principio un atributo como este, la autonomía, te va a fortalecer esa autoestima si empezamos a movernos y a encontrar posibles soluciones, ¿sí? Juliana, ¿algo que quieras agregar acá?
No, complementando lo que tú dices, sin duda, el esperar, el de pronto quedarnos en mi situación pensada en el pasado o en la acción de otros, de empresas, bueno, en la situación per se, nos frena, ¿sí? Lo que tú dices es muy cierto. Eh, Puede ser, y de hecho lo vamos a ver ahorita más adelante, que esta oportunidad ya ha pasado realmente a muchas personas, que este momento, que a simple vista es algo bastante duro, que es no tener empleo, quedarse sin empleo, cuando en el caso de ella es la única empresa en la que ha estado, nos puede activar otras cosas. Cuando yo me conozco, sé para qué soy buena, sé qué valoraban de mí, cuál era esa recordación que yo dejaba en las personas con las que trabajaba. Por ahí de pronto salen iniciativas nuevas, aspectos de emprendimiento que también lo tocamos acá en la ruta laboral, aspectos que de pronto yo trabajando los 15 años en mi empresa anterior nunca había visto de mí, y empiezo poquito a poquito, esto no es de la noche a la mañana, pero empiezo a actuar, como dices tú, Sebas, a actuar de manera diferente, me puedo sorprender de cosas que de pronto no tenía tan a la mano, pero que hacen parte de mí y me pueden llevar a transcurrir este momento de manera diferente a que si me quedo de pronto que esperando estática, a que pase, a que otros hagan por mí, a que esperemos que me llamen, ¿no? Pues puede que me llamen, sí, no sé si va a ser en un mes, en 3 meses, en 2 semanas, no tengo ni idea, pero ¿qué hago yo en ese camino para estar bien conmigo, para de pronto despertar aspectos que me pueden generar bastante valor en este momento? Claro. Y fíjate qué relacionado, ¿no? Empieza a aparecer como la adversidad por los que nos cuentan o nos preguntan, ¿sí? Y qué habría que hacer un poco para afrontar, ¿sí? La adversidad. Paulina, ¿vos qué nos podrías compartir del Aquí, próximo atributo? mira, el afrontamiento, dice aquí un afrontamiento positivo de la adversidad. La verdad de las cosas, bueno, y ahí en la definición aparece afrontar la adversidad con humor, fortaleza y optimismo. Entonces, yo empecé a pensar, ya, difícil. O sea, todas las personas que alguna vez nos hemos quedado sin trabajo sabemos que esto es bien complejo. Entonces, voy a ser un poco autorreferente y les voy a dar un ejemplo de lo que me pasó a mí. Yo el año 2018, exactamente el 31 de diciembre del 2008, perdón, me quedé sin trabajo. 31 de diciembre. Yo soy un poco más antigua, quizás a lo mejor que la gente está acá conectada, pero en 2008 fue plena crisis subprime. La verdad de las cosas que me imagino que un escenario muy parecido al 2020, donde yo me metía a los portales de empleo, revisaba ofertas laborales, no cambiaba nada. Día tras día, semana tras semana, y con suerte cada 2 semanas aparecía algo nuevo. A ver, ¿cómo decirlo? Lo pasé pésimo, pésimo. Es más, hay gente que me decía, Pauli, ya, pero desconéctate de esto, vamos al cine, no. Vamos a un after office, no. Yo como after office, si yo no estoy trabajando, no. O sea, muy castigada desde el proceso de estar sin trabajo, como efectivamente el análisis, uno dice, pucha, economía de guerra, no hay ingresos, no hay gasto. Entonces empecé en esa sintonía, y la verdad de las cosas, un poco para sintetizar la historia, encontré trabajo a los 8 meses de esa situación. O sea, ¿se imaginan qué es lo que estar 8 meses cargando la mochila de puras sensaciones negativas, de no tengo, no puedo, mejor me cuido, porque esto no sé cuándo va a pasar? Y efectivamente lo pasé muy mal, pero como la vida siempre se encarga de mostrarnos lo que tenemos que aprender, en 2011 nuevamente me quedé sin trabajo. Y cuando me quedé sin trabajo, de verdad, lo primero que pensé fue, yo no quiero volver a pasarlo como lo pasé el 2008, no quiero, no, me rehúso. Entonces dije, voy a tomar así, en conciencia, voy a tomar una actitud distinta. ¿Qué me falta? ¿Qué es lo que no he hecho? ¿Sabes qué? Efectivamente mi inglés está muy débil, entonces voy a buscar un curso de inglés. Busqué un curso de inglés que duraba 3 meses, revisé la malla, sí, esto es lo que quiero, y dije, en 3 meses más yo voy a encontrar un trabajo, voy a tomar este curso, es más, ¿qué me gusta? Me gusta hacer yoga, me gusta hacer pilates, tampoco un despilfarro, sino que buscaba cursos donde yo podía ir en la mañana,
Entonces fui generando de alguna manera una rutina, una actividad que estaba dentro de mi actividad buscar trabajo, sí, de todas maneras, pero no era lo único, mi foco, donde yo me desgastaba más. Entonces empecé en esa rutina y de verdad, esto como yo terminé un viernes el curso de inglés y al lunes siguiente estaba trabajando. Entonces, hoy día cuando la gente se acerca y acompaña a los profesionales en su tránsito y efectivamente existe esta incertidumbre de no sé cuánto tiempo vaya a pasar, no sé qué va a pasar y por eso me cuido y me guardo lo más posible y soy austero y soy un poco precavido, ya, por un lado, sí, un poco está bien, pero no hay que exagerar. Corresponde o podemos hacernos cariño en esas instancias, tenemos derecho a reírnos, tenemos derecho a salir, tenemos derecho a un montón de actividades en el fondo que nos permitan conectarnos principalmente con esa emoción más positiva y no me cabe duda que eso efectivamente va a ser de este proceso un proceso mucho más acotado, un proceso en el fondo no tan sufrido y nos va a ayudar a encontrar también un mejor trabajo. Porque además, cuando en el 2008, eso es el otro dato que les quería decir, me recoloqué en un cargo donde ganaba, puedo decir que un poco más de la mitad de lo que ganaba en el cargo anterior, en una posición más pequeña de la que tenía, y entonces, o sea, como que todo me invitaba a eso, y después ya en la segunda instancia, efectivamente me recoloqué en una posición de mis características, con lo que yo buscaba, con un sueldo dentro también de lo que yo venía ganando, incluso un poco más. Entonces, pucha, es clave el poder tener una conexión mucho más positiva, una conexión más positiva frente al proceso. No sé, Ok. ahí se Sí, va también. gracias Pauli. Es increíble cómo la gente se va conectando con tus experiencias, ¿no? Con los ejemplos que traes. Sí, acá tenemos a Cristín. Paulina, gracias por compartir, me siento exactamente así. Después Jessica nos dice que hay muchos cursos gratuitos en internet. Quizás temas de interés respecto a lo que desempeñás o algo que te guste y que que no te habías atrevido antes por falta de tiempo, ¿no? Cómo aparecen nuevas oportunidades durante este proceso que también hay que conectarse con eso, ¿sí? Y hablando de conectar, Arturo plantea, ¿no? Que es bueno el tema de desconectarse, aunque en estos tiempos es difícil desconectarse, me imagino que tiene que ver con la virtualidad, la Total, dificultad con que la están encontrando. tecnología. Claro, y pregunta, ¿no? ¿Qué recomendamos al respecto? Para eso a mí me gustaría hablar ya del próximo pilar, ¿sí? Y justamente tiene que ver con no desconectarse, sino que la invitación que les proponemos, ¿sí? Que tiene que ver con una característica de las personas resilientes, es la conciencia del presente, o sea, conectarse con el aquí y ahora, diría yo, ¿sí? Más que desconectarse. Y conectar con lo que tenemos pensado hacer, eh, y de forma íntegra, ¿no? Eh, Eh, a ver, diría, podemos estar conectados con lo que nos pasó y nos pone ante esta situación y generando de esa manera, bueno, el combustible emocional que tenemos a diario, con lo cual, ojo con lo que nos genera, ¿no? Porque si venimos de un evento que no nos resulta satisfactorio, ¿sí? Ese combustible va a estar generando un estado de ánimo, eh, la verdad, no apropiado para lo que sería estar ante la ambición de la búsqueda de un nuevo empleo. ¿Sí? Con lo cual, me parece que la conciencia del presente tiene que ver con estar focalizado en el proceso que hemos planeado llevar adelante, ¿sí? Y traigo por ahí cosas que se hablaron en charlas anteriores, ¿sí? Armar un proceso, tener hábitos, llevarlo adelante. Y de esta manera, dejar de pensar en lo que va a suceder en el futuro, ¿sí? Porque eso también nos genera mucha ansiedad, que también resulta ser la ansiedad otro tipo de combustible para lo que nos va generando a nosotros, porque podemos entrar en algún proceso de forma muy ansiosa y perder algunas posibilidades ante un headhunter que empieza a ver que no tenemos cierto dominio emocional. Entonces, la invitación es un poco a vivir el presente, y yo esto lo vinculo mucho. Yo antes tenía un emprendimiento propio, me dedicaba también con el mismo propósito de acompañar a las personas en procesos de cambio,
¿sí? Y hasta que llegó la pandemia y un emprendimiento propio, bastante chico era el que tenía, me llevó a decidir tomar la decisión de volver al ruedo desde otro lugar, ¿sí? Mantuve el propósito, pero busqué reactivarme laboralmente. Y debo confesar que había muchas noches que no dormía bien, o sea, me dormía, me iba a dormir tarde, o sea, sentía que me despertaba más cansado de lo que me iba a dormir, porque en ese momento tenemos la cabeza siempre en lo que necesitamos encontrar, ¿sí? A mí, la cabeza a mí. Claro, me costaba conectar por ahí cuando quería jugar con mi hijo, me costaba conectar y mi hijo me veía, ¿qué pasa, papá? O sea, y eso se nota, empieza a afectar también en las relaciones que tenemos, en los vínculos, ¿sí? Con lo cual es muy importante poder darse tiempo para, por ejemplo, para hacer mindfulness, eso ayuda a focalizarse, a estar centrado. También, como decían, ¿no? Que hay muchos cursos, por ahí algún curso de inteligencia emocional es sumamente recomendable, pero también es importante empezar a eh, conectarse uno mismo con los pensamientos que está teniendo a diario. ¿Sí? Yo a veces hablo con algunos candidatos y le digo, bueno, ¿cuánto tiempo de tu día le dedicas a estar pensando en encontrar trabajo? ¿Sí? Porque eso también te agota físicamente, el estar pensando durante todo el día cómo vas a conseguir ese trabajo. Entonces, lo ayudo a que pueda empezar a dedicarle determinados momentos a pensar alternativas, diseñar su proceso, sostener los pasos que se plantea hacer y no estar 24/7 conectado con la problemática que está viviendo, ¿sí? ¿Cómo lo escucharon hasta acá, Pauli y Juli? ¿Algo que quieran agregar? Oli, ¿no? Pues muy, muy al lugar también, y era lo que hablábamos ahorita, sin duda, tenemos que vivir el presente. O sea, el momento es uno y eso no quiere decir que yo no me proyecte en una compañía grande, en un cargo así. Claro, hacia allá puedo empezar a proyectarme, pero lo importante es actuar ahorita. Nada de lo que pasó en el pasado, que seguramente algunas cosas van a ser negativas, otras no tanto. O sea, pensar hacia atrás no nos va a alivianar de pronto el sentimiento, el momento en el que estoy, absolutamente nada. Entonces, lo que dice Sebas es muy cierto. Eh, Miremos hacia adelante, pero actuemos. O sea, en el hoy, en el ahora, es donde se empiezan a generar los cambios para llegar hacia donde queremos o conseguir nuestra meta profesional. Ok, bueno, ahí veo que en el chat hay mucho movimiento, ¿sí? Hay algunos que están preguntando por cursos de inglés. Decirles que nos pueden contactar y después profundizar, ¿sí? En cualquier temática que estemos abordando. Vamos a dejar nuestros datos de contacto. El que quiera profundizar, bienvenido. Fíjense, acá hay alguien que recomienda la natación, ¿sí? Sí, porque si no pensás en respirar en la natación se te puede complicar, ¿no? Y si no estás presente ahí, bueno, después acá Victoria pregunta cómo se podría manejar la ansiedad en ese sentido. Si nos podés ampliar un poquito en qué sentido, como para poder precisarte en la respuesta, encantado. Después acá José Díaz nos pregunta hay que manejar las expectativas. Me parece que tiene que ver más con una conversación que vienen teniendo en cuanto a lo que es una postulación, ¿sí? Y a ver, creo que tenemos otra pregunta. Ah, la del curso de inglés, ¿sí? Ahí hay otro mensajito. Vamos a aprovechar para ir dándole. eh, Piden información de cursos de inglés, ¿sí? Bien. Buena terapia la natación. Bien. Acá nos cuenta Maricruz, ¿sí? Que es la segunda vez en 20 años de experiencia laboral que está buscando trabajo. Y concuerda con lo que venimos diciendo. Bueno, menos mal. Mientras estoy en transición. Mientras está en búsqueda laboral, ha incursionado un poco en el mundo del negocio propio, ¿sí? Siempre es un momento, ¿no? Cuando uno está buscando hacer esa prueba que si tiene expectativas, ¿no? de hacer algo propio, hacer un intento siempre es muy válido en esos momentos porque tenemos un tiempo que en otros momentos no tenemos, ¿no? Eh, y bueno, nos comenta que ayuda mucho a tener buenas vibras para seguir en la búsqueda laboral, ¿sí? Bien, continuamos con el siguiente atributo. Tiene que ver con flexibilidad, perseverancia. Pauli, ¿qué nos dirías en este caso?
A ver, mira, este punto ahí de repente uno lo puede sentir un poco contradictorio entre la flexibilidad y la perseverancia, pero va principalmente al hecho de tener un propósito significativo que nos permita en el fondo generar acciones para lograr esto que nosotros queremos. Y yo ahí también empecé a pensar en las experiencias que me ha tocado vivir y me acordé de un caso, una persona que me contactó y llevaba, cuando me contactó, 1 año, 2 meses sin trabajo, lo cual claramente es mucho, mucho tiempo. Y la persona ahí, un poco yo quiero entender cuál es la situación, qué es lo que le había pasado, y ahí me cuenta que efectivamente él se había asesorado en algún momento, cuando salió de su compañía, había estado más de 10 o 12 años en la industria farmacéutica, salió muy agotado, entonces ahí tuvo un proceso, se asesoró y resulta que en este asesoramiento la persona que lo asesoró le dijo, ¿sabes qué? Tienes que reencontrarte con lo que efectivamente quieres, con lo que efectivamente te gusta. Y en esa definición la persona decidió que no quería trabajar más en empresas de ciertas características que de alguna manera atentaban con lo que él hoy día denominaba sus valores importantes, empresas que estuviesen relacionadas con farmacia, ciertas empresas como de características agrícolas, donde se faenan animales, y un montón de empresas que en el fondo él no quería mirar. Y la verdad de las cosas es que yo, siendo honesta, encuentro que es un gran propósito, pero de alguna manera aquí nosotros igual tenemos que tener la cabeza un poco fría. Y más allá de lo que quiero, también tengo que conectar con lo que puedo, ¿ya? Y desde ahí es clave que en estos procesos también nosotros nos dejemos asesorar por personas que saben, ¿ya? Obviamente que mi recomendación a la persona fue, oye, haz una nueva revisión. Creo que ese propósito en el fondo hoy día ya no tiene sentido. Si tu experiencia viene por esta línea y está por ese lado, lo más probable es que tú encuentres un trabajo o que hayas encontrado hace 1 año, 2 meses atrás un trabajo antes, ¿ya? Si vas por líneas de esas características. Y efectivamente hay ciertos propósitos que no tengo por qué desarrollar o esperar la instancia del trabajo para hacerlo, ¿ya? Entonces ahí lo complemento con lo que Seba decía, hay otros espacios, en otras partes en el fondo puedo mover eso que efectivamente siento que traigo como valor, que como persona puedo entregar. Y claramente en algún momento tengo que buscar y dar vuelta en el fondo, a lo mejor la página, decir, ¿sabes qué? Esta postura ya no tiene sentido, entonces voy por esta línea. Es parte del proceso, no pasa nada. Lo ideal siempre es que no sea tan tarde, aunque más vale tarde que nunca, pero por eso es clave estar en contacto y también ayudarnos y asesorarnos por personas que efectivamente saben o por personas que efectivamente nosotros confiamos que tienen el conocimiento para apoyarnos. Eso es un poco lo que le quería transmitir en cuanto a la flexibilidad y perseverancia. Excelente, Pauli. Juli, ¿algo que quieras agregar de lo que venimos conversando? Ahí también agregar, Pauli y Sebas, que sin duda lo que tú dices es muy cierto. Muchas veces venimos sesgados porque sin duda nos acomodamos mucho a lo que veníamos haciendo en nuestro último empleo. Y somos buenos, nos desarrollamos de pronto habilidades que empatan muy bien con lo que yo venía haciendo. Pero en el fondo, momentos como estos de pausa obligados, puede ser para muchos pausas obligadas, nos hacen pensar si realmente lo que venía haciendo es lo que quiero mantener, ¿sí? Qué buen momento hacerlo ahorita, ¿sí? Eso nos da a nosotros guía también estratégica para empezar a movernos a nivel profesional, ¿sí? Muchas personas deciden o no tan seguras cambian drásticamente de lo que venían haciendo y empiezan a llenarse de todos esos aspectos personales justamente que los van a hacer encajar a eso nuevo, a lo que quieren llegar. Otras personas lo manejan de manera paralela. Entonces, siguen buscando en su zona de confort, que no está mal porque finalmente ahí se desarrollaron mucho,
pero paralelamente se arriesgan a seguir la línea de acción en búsqueda laboral de esos aspectos diferentes a los que venían trabajando normalmente. Y con gran sorpresa, porque ha pasado acá con gente de outplacement, quedan seleccionados en eso nuevo, ¿sí? Logran que las empresas valoren sus características, sus habilidades, no su experiencia, porque vienen de pronto de roles totalmente diferentes, son muy alejados, pero son personas que se sienten plenas si llegan allá, pero también, como lo trabajaron paralelamente, si encuentran una oportunidad en lo que venían trabajando, también se sienten bien. Entonces es un momento de alto obligado que sin duda a nosotros como personas y profesionales nos permite ampliar, ser flexibles y lograr como llegar a donde quieran. Gracias, Juliana. Acá nos pregunta José Díaz si existe la posibilidad de reinventarse. ¿Qué nos dirías? Voy a ser Pauli, brutalmente dale. honesta. Voy a ser brutalmente honesta. A ver, yo creo que sí, definitivamente, pero creo que si tú esperas en el fondo esta reinvención que ocurra, que hoy día tú eres financiero y ya no quiero ser más financiero, pero tengo estas características, soy metódico, soy ordenado, entonces por lo cual me puedo ir a operaciones, que es un área que también me parece atractiva, y decides hoy día empezar a postular a todos los cargos de operaciones que existen en el mercado, no, no va a haber, no existe esa alternativa. Lo más probable es que nunca te llamen y nunca se concrete en el fondo esta posibilidad de reinvención. Pero efectivamente tenemos que ocupar caminos alternativos, efectivamente empezar a revisar lo que tiene que ver con redes de contacto. Lo más probable es que si tú quieres reinventarte en una línea distinta a la que vienes, si una persona o una jefatura que trabajó contigo te puede recomendar a un amigo que está buscando en una empresa de otras características o en otra área, existe la posibilidad, pero por proceso tradicional, no, no es una opción. Tal cual. Yo cuando leo la pregunta, en este caso de José, ya si se lo está preguntando, es porque ya inició su proceso, me da la sensación, en algo muy interno para él. Preguntárselo es el primer paso para reinventarse, ¿sí? Quizás no tiene la respuesta en qué se va a convertir o transformar, ¿sí? Pero ya empezar a preguntárselo es un gran punto de partida. Me encantaría poder conversar con José y profundizar un poco más hacia qué le produce, ¿no? esa pregunta, ¿sí? ¿Por qué se la hace? ¿Sí? ¿Para qué se la hace? ¿Sí? Entiendo que detrás de ese para qué se la hace debe haber un futuro más prometedor que quizás empieza a observar, pero como decía antes Juli, ¿no? Esta zona de confort a veces nos atrapa, ¿sí? Y nos atrapa de tal manera que nos adormece, hasta que, bueno, esa zona de confort pasa a ser de disconfort, ¿sí? Y cuando comienza a ser de disconfort es cuando aparece esto de preguntarse, ¿no? Si puedo hacer algo distinto. Con lo cual, coincido, sí, uno puede reinventarse, tiene que tener las ganas, tiene que tener el deseo, tiene que tener también ese espacio de querer explorar cosas nuevas, ¿sí? Y muy relacionado con el próximo atributo, ¿no? Tolerar la frustración de hacer algunos intentos de su reinversión y que quizás no vaya por ahí la cosa, hasta que encuentre por dónde va, ¿sí? Y sobre todo, esto de hacer frente a la incertidumbre. A mí la incertidumbre es algo que me encanta, me apasiona, porque son los momentos donde nos saca de la zona de confort alguna situación, ¿sí? Por eso la empezamos a definir como que estoy en un proceso de incertidumbre, no sé lo que va a pasar, ¿sí? Y es donde, en ese no saber lo que va a pasar, donde tenemos que emplear nuestras herramientas, las que traemos, es como el vivo, ¿sí? Como salir... como digamos, ¿no? Como estamos nosotros tres ahora con Pauli y con Juli. Nosotros venimos preparando un montón de cosas y nos sumamos a esta charla y afrontamos la incertidumbre de qué preguntas nos pueden hacer, ¿sí? ¿Qué cosas pueden suceder durante la charla y estaremos preparados o no? Bueno, la persona resiliente
enfrenta esto, lo aborda con tranquilidad, sabiendo que lo que puede llegar a pasar o ayuda o nos permite aprender algo nuevo, ¿sí? Con lo cual, yo decía, ¿no? Me encanta la parte de lo que es la incertidumbre porque genera muchos espacios de aprendizaje, ¿sí? Y como coach me encanta acompañar a la gente en esos espacios de aprendizaje, ¿no? Cómo abordar nuevas situaciones o situaciones de incertidumbre y cómo lograr esa situación deseada, ¿no? Así que bueno, acá este atributo me parece que lo que un poco viene a traernos es el gran desafío que a veces nos plantea la búsqueda laboral, ¿no? Saber que hay cuestiones que por ahí nos pueden frustrar y entender la frustración como que es algo que nos estaría dando determinada creencia de que hay algo que sentimos que no podemos cambiar, ¿sí? Y en eso, bueno, mi recomendación, mi sugerencia es cuando nos encontramos ante este pensamiento de ver cosas que no son fácticas y las vemos como que no las podemos cambiar, bueno, buscar otras interpretaciones, ¿sí? Comenzar a buscar otras perspectivas, conectar con personas, fíjense el atributo que viene después, ¿no? Pero empezar a conectar con otras personas para empezar a escuchar otras campanas, poner a revisión todo el proceso que venimos haciendo, ¿sí? Y no quedarse con la frustración, ¿sí? Traer el atributo que vimos antes, ¿no? Esto de ser flexibles, ser perseverantes y no darse por vencido. Porque desde la frustración lo que vamos a terminar haciendo es aceptando el status quo actual, que está lejos de ser nuestro objetivo o lo que nos estamos planteando, ¿sí? Si alguien está en búsqueda o quiere encontrar otro espacio donde desarrollarse, donde trabajar, ¿sí? Tiene que verlo como un status quo que hay que cambiar. Y para eso la frustración no acompaña, ¿sí? Me gustaría ver, Juli, ¿vos tenés algo para agregar o ya pasamos al siguiente atributo? Yo creo que pasemos de hecho porque se relaciona mucho. Ah, Aquí el tema sin duda, octavo y último atributo que consideramos importante que conozcan en este momento, es justamente este tema de sociabilidad. La naturaleza del ser humano, nosotros somos seres sociables, ¿sí? Necesitamos de los otros para llegar a muchas metas. Entonces, cuando quedamos sin empleo, cuando creemos, porque muchas veces asociamos el quedar sin empleo con tema de, bueno, más temas negativos que positivos, se convierte en un tema de ego, ¿sí? Entonces, no, si me preguntan fue que hubo reestructura solamente. No, ¿cómo voy a decir que de pronto no digo, o sea, si yo al fondo digo, pucha, no me desempeñé como debí, bueno, por ese motivo, hay un inicio que es un tema de ego que tenemos que soltar, ¿sí? Necesitamos saber, entender y empezar a actuar con otros. Cuando yo me relaciono con otros, la persona recibiente es una persona que reconoce que cultivar y valorar la relación de otro me suma, no me resta. ¿Por qué? Porque la otra persona que no está en el dolor, en el momento en el que yo estoy, ve las cosas de manera diferente. Me puede dar aportes que yo por mi temor, por mi rabia, por el mismo dolor que es estar sin trabajo, no veo, ¿sí? No veo opciones de salida, no veo sino solamente este camino, buscar, 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 buscar. Sí, pero ¿cómo lo estás haciendo? Estamos haciendo las cosas de la misma manera. Quien no está de pronto en mis zapatos sintiendo lo que yo siento, me puede aportar de manera positiva. Tenemos que relacionarnos en este momento, no nos podemos aislar. Quedarnos solos es lo que nosotros llamamos también en psicología rumiar mucho. Pensamos y pensamos, el pasado nos pega, la incertidumbre nos pega, el que no nos llame nos pega negativamente y no nos abrimos, no vemos otro camino. Necesitamos relacionarnos con otras personas. Adicionalmente, en el momento de la búsqueda laboral tenemos que ser conscientes que el otro puede ser una ventana para mí, que yo relacionándome con gente que conozco, no siempre tiene que ser con gente nueva, con gente que yo conozco. Cuando yo cojo mi lista de contactos y digo, voy a ponerme juiciosa a
anunciar de manera profesional que estoy en búsqueda laboral, seguramente por ahí van a salir oportunidades que yo no voy a ver en la red. ¿Por qué? Porque uno de mis contactos que tiene un perfil muy parecido al mío está pensando en renunciar y no tenía ni idea que yo estaba buscando. Cuando yo se lo expreso, me dice, páseme su hoja de vida que yo la paso al talento humano y la refiero porque me voy a ir, ya pasé mi carta de renuncia y me pidieron referidos. Eso yo no lo hubiera conocido si no empiezo a activar mis redes, ¿sí? Si me quedo en mi casa pensando en qué pasó, qué pasará, haciendo las cosas como yo creo que lo estoy haciendo bien, no van a suceder cosas diferentes. Entonces, abrámonos, dejemos de lado el ego, aprendamos de otros, no somos los únicos que estamos en este momento y hemos estado en búsqueda. Pauli nos contaba también sus experiencias y todo eso nos alimenta, nos abre los ojos para hacer las cosas de manera diferente. Gracias. Pauli, ¿algo que quieras agregar o Y avanzamos? ahí, Tenemos varias preguntas, si no. como último punto en la sociabilidad, yo creo que lo importante también es nunca desmerecer o mirar en menos un contacto, ¿ya? Y también aquí desde una experiencia, una vez yo estaba con un candidato y obviamente le pregunto cómo llegaste a esta empresa y me dice, Pauli, de una forma que jamás te vas a imaginar. eh, Mi nana tiene un esposo, mi nana, no sé cómo, la persona que en el fondo que me ayuda en el quehacer Sí, de mi casa, en la casa. tiene un esposo que es jardinero de una empresa y llevaba años trabajando en esa empresa y cuando supo que yo me había quedado sin trabajo, le pasó mi contacto, o sea, él conocía a la persona de recursos humanos y le pasó mi currículum y me llamaron y de ahí conseguí esa oportunidad. Entonces, desde ahí, en el fondo, entender que las oportunidades llegan de diversos lugares, de donde menos los creemos en muchas oportunidades, así que total apertura, o sea, lo peor que uno puede hacer es quedarse hermético y vivir este proceso de forma aislada, o sea, sin que la gente te pueda dar la oportunidad de ayudar. Así que voy en la misma línea, Sí, hay que ser coincido. prudente. Siempre digo, ¿no? El trabajo que te está esperando está ahí afuera, ¿no? No te quedes dentro, no te encierres, porque el trabajo está ahí afuera y no sabes dónde está. Tienes que salir a buscarlo, ¿sí? Y debes buscar por todos lados. Así que bueno, gracias bueno, por esto que compartías, Pauli. Vamos a pasar ya hemos pasado por los 8 atributos. Me gustaría que comentarles a todos, si tienen preguntas ahora sobre los atributos, aprovechen porque vamos a hacer ahora algunas. Y después vamos a avanzar con otros contenidos, con otra temática. Hay un ejemplo de resiliencia cuando uno es inmigrante, nos pregunta Cristín. A ver, yo diría que no sé si hay un ejemplo de resiliencia, pero sí te invitaría a poner en práctica y desarrollar la resiliencia, sea cual sea la situación en la que estás pasando, sea cual sea la emocionalidad que estás vivenciando ante la situación. ¿Sí? Creo que debes confiar como un poco un repaso de todos, ¿no? Confiar en tus herramientas, en tus fortalezas. Para eso es necesario el autoconocimiento. Ser empático, ¿sí? ¿Por qué por ahí el hecho de ser inmigrante puede implicar que necesites más o menos resiliencia? Bueno, ser empático en ese lugar. Eh, Esto de la autonomía que hablábamos, ¿sí? No creas que por ser inmigrante esto genera algo, no, revierte esa idea, esa creencia y bueno, si esto implica alguna adversidad, bueno, hay que afrontarla, ¿sí? Encontrar rutas alternativas para superarla. Y bueno, no sé, me quedan algunas cosas por decir sobre esta pregunta. Quizás me gustaría también profundizar, pero si Pauli o Juli quieren decirle algo en este caso, o avanzamos. ¿Vamos avanzando? Avancemos, o sea, ¿Sí? Bien. a ver, yo igual he acompañado, o sea, bueno, nosotros en estos procesos hemos acompañado también a inmigrantes
Y la verdad de las cosas es que yo lo único que le puedo decir a la persona es que es difícil, sí, es muy difícil. Yo creo que de verdad la situación de un inmigrante que quiere además un trabajo a lo mejor de nivel profesional, porque a lo mejor en cargo más operativo, más básico, podría recolocarse rápidamente, mi única recomendación es, si una persona hace un esfuerzo de 10, tú tienes que hacerlo de 30. Eso es, Ok. o sea, tu accionar tiene que ser, pero full activo, Más perseverancia, entonces. mucho más. Bien. Bueno, Jerónimo nos dice, después de 20 años por primera vez busco trabajo y nos pregunta, ¿qué tan difícil es cambiar del área pública al sector privado? Juli, ¿qué nos dirías en base a tu experiencia? Aquí en Colombia, hablo particularmente, es un tema que lleva tiempo, ¿sí? Sin duda, entre compañías públicas, la gente se mueve con más facilidad y de la misma manera en compañías privadas. Pero de hecho yo en este momento tengo dos personas en transición de carrera que vienen de público y sí o sí su interés es privado. Eh, Cojo lo que dice Paula ahorita del ejemplo de la persona inmigrante, el esfuerzo tiene que ser más, porque aunque, por ejemplo, un gerente financiero en ambos tipos de nicho realiza la misma función, el mismo nicho, el rubro, como que lo cierra. Entonces, ahí la recomendación a nivel de búsqueda laboral es entender qué de lo que yo hago, cómo lo expreso, cómo lo hacía, cómo normalmente lo valoraba el sector público, qué palabras necesito utilizar para que la persona privado me lea ajustable, ¿sí? Entonces ahí es mucho más un tema de organizar lo que yo hacía en palabras que los reclutadores empiecen a entender que su naturaleza es la misma, la naturaleza del cargo es exactamente la misma, pero para el caso del privado le pegaría a esto y esto. Ese es un tema mucho más como de forma de la transición de carrera, pero el esfuerzo también tiene que ser mucho más. Tengo dos personas de 4 que tenía de público a privado y la experiencia me dice eso. Lo podemos hacer, sí se logra, pero necesitamos entender el privado, cómo lee nuestro perfil. Gracias, Juli. Bueno, acá Florencia nos dice, es muy importante pasar la información de convocatorias y otros temas, porque si no es para ti, definitivamente alguien lo necesita, ¿sí? José nos dice correr el riesgo, Patricio, a ver. Nos pregunta si los headhunters usan algoritmos para seleccionar. A ver, esa pregunta yo la Keywords. leí. Sí. Sí, a ver, pero Seba, tenía como un contexto esa pregunta que era de este tema de por qué no nos podemos, o por qué cuesta tanto reinventar, porque yo había sido tan categórica al decir que no te reinventes en el fondo como por el medio tradicional. Y más allá, la verdad, las cosas, José, de los algoritmos, que hoy día sí se usan, pero yo creo que es un tema cultural, ¿ya? Y es un tema cultural no solo de Chile, es de Perú, Colombia, Argentina, donde en general la gente efectivamente privilegia a las personas que tienen una experiencia determinada. Tenemos un mercado que todavía es especialista, entonces desde ahí es que cuesta. Y piensa que a un headhunter, y yo te digo porque estuve más de 12 años vinculada con el tema, cuando un cliente nos pide, no nos pide tanta flexibilidad, porque si él quisiera ser tan flexible en lo que está pidiendo, lo hace él. Entonces, de alguna manera, efectivamente, nosotros tenemos que ser súper minuciosos, súper cuidadosos a cumplir con lo que ellos nos están pidiendo. Entonces, realmente no hay tanto espacio. Y como te digo, claro, hoy día además existe este tema de postular a través de sistemas donde efectivamente existen algoritmos, entonces cuesta mucho más la coincidencia. Bien, Esa es un poco gracias, la... Juli. Bueno, Karina nos dice, gracias por toda la información, muy valiosa para afrontar el proceso. Amalia nos cuenta, sí, mi trabajo en Nueva York lo encontré por charlar con alguien que conocí en un café, ¿sí? Nos pregunta cómo puede contactarnos en Miami, ¿sí? Bueno, que en principio nos contacte a nosotros y le hacemos llegar el contacto para allí, ¿sí?
Bueno, Jerónimo nos agradece. Bien. También acá le están respondiendo con nuestra página a Amalia. Bueno, nos siguen agradeciendo. Excelente iniciativa de la ruta laboral, muy completa y de gran valor para todas las presentaciones. Hasta pronto. Mirá, algunos ya se están yendo, pero tenemos cosas como para compartirles todavía. Muchas gracias por sus aportes. Muchas gracias a todos los profesionales que nos dieron las clases de estos cursos, muy buenos. Bueno, Pauli, seguimos con ya preguntas no tenemos más. Avanzamos con lo que viene. Excelente. A ver, esto un poco va en la línea de lo que hemos conversado. De alguna manera ha salido en todas nuestras en todo lo que hemos planteado, en qué cosas pensamos al momento de la búsqueda laboral. Y la verdad de las cosas es que cuando nosotros pusimos estos 3 puntos, lo podemos resumir en miedo. La persona tiene miedo en relación a el proceso que lleva tiempo, y yo creo que ahí lo máximo que yo les puedo ayudar es entregando como cierta cuota de realidad, diciendo que efectivamente los procesos de selección se toman tiempo. Mientras más alto el cargo, mientras más alto el nivel, obviamente más tiempo. Los cargos de analistas, los cargos iniciales en general podrían tomar 1, 2 meses como mucho, pero ya efectivamente cargos gerenciales pueden estar fácil, procesos abiertos, ni siquiera en búsqueda. Muchas veces un proceso abierto puede estar entre 3, 6, inclusive he visto posiciones, que estamos hablando de cargos de C-level en el fondo, abiertos por mucho más tiempo. Entonces, ahí, nada, entender que esto es así, los procesos toman tiempo, lo importante ahí efectivamente estar bien preparado, porque cuando hay un cargo que nos gusta, que vuelva a salir nuevamente o que algo pase fortuito y que la persona que no quede seleccionada y yo tener una segunda opción es difícil. Así que la invitación es a estar constantemente preparado para enfrentar este proceso. El otro punto que nosotros vemos acá, que es absolutamente real, mucha competencia, ¿ya? Hoy día, si tengo que pensar en toda la gente que pregunta, que quiere conocer respecto a nuestros programas, la mayor incertidumbre tiene que ver con que efectivamente existen muy pocas vacantes, ¿ya? Pero sí, o sea, no es que existan tan pocas vacantes, lo que pasa es que efectivamente las que aparecen publicadas son muy pocas. Nosotros tenemos que movernos de forma distinta para poder acceder a esas vacantes en el fondo que no están disponibles en los medios públicos y efectivamente ser cada vez más competente en la búsqueda de trabajo, porque yo no estoy hablando que las personas no sean competentes en su quehacer, sin duda. Hay gente muy competente en su quehacer, pero además hay gente muy competente en buscar. Y nosotros tenemos que alinearnos y tenemos que estar a la par de esas personas que saben moverse bien en el mercado y ser una persona de esas características. Yo siempre digo, lamentablemente no siempre las personas más competentes están en los mejores cargos. De repente es la gente que fue más astuta, que supo comunicarse mejor, que supo apretar ciertas teclas. Entonces ahí de repente también tenemos claves que son relevantes a la hora de buscar trabajo. Y obviamente todas las preocupaciones, ahí Yuli te pido ayuda, las preocupaciones. Hola, sí, ahí por ejemplo el tema inevitable y es pensar, bueno, y ahora el tema del salario, el tema de mis obligaciones financieras con mi familia, todo eso también es un tema que empieza a pegarnos duro en el tema de la motivación para actuar y buscar empleo. Entonces, esa es la realidad, son cosas que pensamos, somos seres humanos que todos estos aspectos hacen que pensemos en quedarnos quietos, otros utilizan estas realidades para activarse de una manera diferente. No lo desconozcamos, no creamos que por pensar esto estamos pensando mal, no tengo que pensar siempre en positivo, es algo muy normal, pero realmente hace parte de todo lo que veníamos hablando, manejar la incertidumbre, lograr no permitir que lo negativo le reste
importancia y acción a lo positivo que puedo hacer. Sí, y me parece otro punto importante también, ¿no? Que está relacionado el tema económico y el tiempo que lleva a recolocarme, cómo impacta en lo que quiero hacer, ¿verdad? Entonces, ¿qué acciones o qué decisiones tomamos en base a esto? ¿Sí? ¿Nos postulamos hacia una posición o algo que no nos gusta y que no es lo que no queremos hacer? Y bueno, hay que entender que esto nos puede llevar a más adelante estar en un nuevo proceso de búsqueda, ¿sí? Pero bueno, en principio... un poco les quería compartir esta idea. Fíjense que producto también, ¿no? De la pregunta de Jessica, ¿sí? Que nos decía, mientras está en proceso de reinversión, ¿sí? ¿Es aconsejable postular a trabajos que son de reemplazo? Me refiero a cubrir licencias médicas o pre o postnatal. ¿Qué dirías ahí, Pauli? Mi respuesta es sí, ¿ya? ¿Por qué? Porque lo hemos dicho, pero no sabemos dónde se puede generar una oportunidad. ¿Qué pasa si efectivamente en esa licencia de prenatal, postnatal, la persona decide, que ocupaba el cargo oficialmente, decide No no volver. volver porque se quiere quedar con su hijo? Y ahí hay una tremenda posibilidad. Entonces, la verdad, yo siempre digo, toma esas instancias. Es Sí, una buena opción. y mira que nosotros cuando hacemos selección, de hecho, la gran mayoría o es algo que vemos con mucha frecuencia y es que el cliente valora, que ahí lo asesoramos mucho en que no sea siempre así, pero es una tendencia que sigue, valora mucho la persona que está empleada, ¿sí? Entonces, así sea una cuestión de 3 meses, de 6 meses, de 4 meses, a la luz de otras oportunidades laborales, vas a ser más atractiva, ¿sí? Y pensándolo de manera personal y profesional, eh, vas a seguir en el mercado, ¿sí? Claro, tendencias drásticamente no van a cambiar en 6 meses, pero al menos no vas a estar tan alejada de la realidad laboral. Puede que esos 6 meses sean, por ejemplo, en un sector en el que nunca hayas estado. Ya puedes, así no quedes y no te renueven el contrato, ya puedes de hecho poner en tu hoja de vida y tomar como referente un nuevo sector que antes no tenías. Entonces, sin duda, es importante tomarlo, no se cierren, esos momentos, por pequeños que sean, pueden ser ventanas inmensas para aspectos o cargos diferentes, más fijos y que se mantengan en el tiempo. Claro, y ahí también, no solo en la misma empresa en la que tú estás haciendo el reemplazo, porque ahí tienes la posibilidad en el fondo de mostrarte, de interactuar, entonces si ya es la opción en el fondo de abrir nuevas redes de contacto, entonces por todas partes tienes para ganar, así que siempre la respuesta va a ser sí, tómalo. Ok. Pauli, mira esta pregunta. Nos dice Andrea, si yo solo tengo experiencia en nómina y recursos humanos, pero quiero cambiar de cargos y áreas, ¿cómo hago para que mi hoja de vida sea vista aún sin tener la experiencia? A ver, eh, pero no tienen, es que eso es lo otro, a ver, si bien su experiencia a lo mejor está en nómina y en los temas más duros ahí de recursos humanos, y ella a lo mejor quiere ver todo lo que tiene que ver con desarrollo, selecciona otras líneas, mi recomendación es, si es que alguna vez lo viste, aunque sea, detállalo ahí en el currículum, señálalo. A ver, ¿Sabes? esto Exacto. a lo mejor Sí, no es y yo tan... iba a ir por ahí también, o sea, en principio, a la hora de reinventarse, no es primero hacemos el CV y nos reinventamos, sino empezar a explorar en otros espacios, ¿sí? Tratar de participar en proyectos, comentar esta intención de reinventarse y de buscar otros espacios donde desarrollarnos, y empezar a participar y a ganar pequeñas experiencias y empezar a generar algunos logros que tengan relación con esto, ¿sí? Desde ahí sí vamos a poder empezar a construir esa reinvención, digamos, y aquellos
datos que vamos a terminar volcando en el CV, ¿sí? Pero en principio la recomendación sería empezar a probar en algunos espacios, ¿sí? Y ganar mínima experiencia, como decías vos, Pauli, ¿alguna vez lo hiciste? ¿Sí? Porque no se arranca por el CV, sino se arranca un poco por el ponérselo a hacer. Lo que uno quiere hacer hay que empezar a hacerlo, ¿sí? Y después manifestar que lo hizo, ¿no? Y compartir esa experiencia. No sé, Juli, vos tenías algo para contarnos. No, muy alineado a ¿No? lo que tú decías. Ok, Tranquilo, sí. Ujú. bien. Y ahí Bu- sumarle de repente, perdón, sí, sumarle la opción de hacer cursos en relación a la materia o el área que exacto. te gusta. Eso también refuerza tu motivación, refuerza el conocimiento, porque efectivamente vas a poder hablar de temas que hasta ahora a lo mejor no manejabas. Y sin duda, cuando ya estás en ese nivel de conversación, te van a abrir más oportunidades. Exacto. Bien, acá Sonia nos cuenta, ¿no? Que lleva 13 meses buscando empleo en la parte administrativa. Y pregunta, ¿para un headhunter este lapso de tiempo es relevante para llamarte a una entrevista? Es decir, que no hayas trabajado durante este espacio. Y además pregunta, ¿de qué forma tú lo sustentas? Y te preguntan por qué no has conseguido trabajo. Me gustaría, en principio, Sonia, bueno, quizás invitarte, en principio te veo pensando en el afuera, ¿no? En poner un poco la situación en el afuera, recordar los atributos que estuvimos viendo en la charla de hoy y empezar a ver qué es lo que venimos haciendo y revisar el proceso, ¿sí? Cómo estamos comunicando nuestras fortalezas, hacia dónde estamos haciendo el networking, o sea, y por otro lado, ¿no? Con respecto, yo no sé si, no creo que sea relevante para un headhunter, pero bueno, Pauli, vos desde tu experiencia y conocimiento, ¿qué dirías? ¿Vos mirabas cuánto tiempo estaba sin trabajar la persona antes de llamarla? Sí, igual igual uno lo mira. 13 meses es mucho. Entonces, mi sugerencia es que a lo mejor, es que por eso te digo, hay que ver qué es lo que he ido desarrollando en estos 13 meses, porque a lo mejor puedo poner que he desarrollado un pequeño emprendimiento, entonces efectivamente le dediqué tiempo a esto. Igual uno quiere entender por qué la persona está tanto tiempo efectivamente sin hacer nada, esa es la realidad, o efectivamente, no sé, su experiencia no era tan atractiva, por eso no la tomaron más. Entonces, es clave que desarrolles algo ahí para que no quede ese espacio tan extenso de 13 meses. ¿Ya? Ok. De Eh, hecho, es entender, ahí, el headhunter quiere entender, o sea, por qué pasó tanto tiempo y cuando dice cómo sustentas, o sea, cómo responderías, ¿no? A la pregunta. Yo recuerdo un caso, ¿no? Una persona había dejado de trabajar había decidido cuidar a sus hijas y esto no lo mencionaba en las entrevistas. ¿Sí? Habían nacido sus dos hijos y durante un lapso de tiempo, había dejado de trabajar. Con lo cual, cambiamos en esa estrategia, ¿sí? De no mencionar esto y decía como que había acompañado en un viaje al marido, que había sido cierto, pero cambiamos la estrategia y lo que dijimos es, a ver, tomé la decisión de cuidar a mis dos hijas, creí que era el momento adecuado y eso demostraba muchísima firmeza, autoconocimiento, confianza de parte de ella en el haber tomado la decisión, ¿no? Creo que desde ahí también se puede dar respuesta a los motivos de por qué a veces estamos durante un periodo sin trabajo, ¿no? Juli, vos, perdóname, te interrumpí, querías agregar algo. sí, ahí también justamente hay opciones y de hecho la gente, por ese temor de que lo vean un espacio tan largo de tiempo vacío, empiezan de manera como consultores asesorando en temas de su experiencia, es decir, empresas pequeñas dicen, miren, yo tengo tantos años de experiencia, sé que ustedes están arrancando, yo los puedo guiar en... Es un tema que de pronto salarialmente a nosotros como profesionales no nos implica nada, o sea, no recibo ningún pago, pero a nivel profesional sí me siento y de hecho estoy activo, ¿sí? Y es algo que yo puedo también hablar y demostrar en la entrevista. Miren, conocí el startup de mi sobrina. Mi sobrina empezó a hacer una empresa, un emprendimiento de cupcakes. Yo soy financiera,
Durante estos 6 meses trabajé con ella en la creación de la compañía, bancariamente la asesoré para, o sea, un montón de cosas que hacen parte de mi experiencia profesional puedo mencionar, sí, no estoy laboralmente con ninguna empresa de manera indefinida, pero no me he desligado, saco tiempo porque lo decidí, por ejemplo, en lo que dice Sebas, a mis hijos y a mi familia, pero también he hecho asesorías, acompaño, comparto, ayudo, eso también es un buen sustento para estos tiempos que no están laborando. Bien, gracias Juli. Acá Karen nos pregunta, Paulina, por ejemplo, le pregunta a Paulina, en mi caso ya llevo 15 meses sin trabajo, no obstante he realizado trabajos de corner shops y he realizado emprendimientos de venta en el lugar donde vivo, periodo de pandemia. ¿Es válido colocar esto en el CV? Acá es estratégico. Hay que revisar, ¿ya? Dependiendo de tu experiencia, cuál ha sido tu línea de desarrollo, claramente depende también del nivel de posicionamiento que estés buscando, es como yo pongo la información en el CV. Hay que revisar. Yo creo que ahí, Karen, si quiere me escribe, pero lo podemos es un revisarlo más caso a caso. Exacto. Bien, y tenemos una pregunta más de Marcelo, ¿sí? A ver, nos dice, en mi caso tengo experiencia en la gestión de infraestructura vial, pero observo que este mercado en Chile está mermando y se está potenciando el de energía renovable, el cual me apasiona. Tengo 55 años. Los headhunters me verían como competitivo teniendo solamente el conocimiento técnico de capacitación, pero sin la experiencia práctica en el campo. ¿Quién le gustaría responder? Hay sectores Juli. de hecho como el de energías renovables y bueno, todo esto que por la naturaleza técnica de los conocimientos que requieren en algunos cargos, no en todos, sí son muy estrictos en conocer o que la persona venga de ese mismo nicho. Ahora bien, por ejemplo, a energías renovables se le suman o yo puedo tratar de homologar con energía, por ejemplo, tradicional, eléctrica, normal, ¿sí? Y nos pasa aquí en Colombia. Entonces, cuando acompaño a estos casos, a las personas que quieren, por ejemplo, de energía tradicional, eléctrica, renovable y todo este aspecto, es llevarlos a analizar muy bien desde su rol en el nicho en el que se han movido, qué podría estar relacionado al nicho en el que se quieren mover, ¿sí? ¿Para qué? Para que su discurso al momento de la entrevista, del sondeo, inclusive del texto de la hoja de vida, esté relacionado de alguna manera con términos muy parecidos que quien lea mi hoja de vida lo pueda empezar a asociar con ese nicho al que me quiero mover. Muy bien, gracias Juli. Bueno, a ver, creo que tenemos todas las respuestas. Karen te va a estar escribiendo, Paulina, así que Ningún problema, bien, le contestaré. vamos a continuar. Juli, ¿te parece si pasamos rápidamente por este slide? ¿Sí? Antes de Sí, finalizar. y el anterior un poquito, Mira, no sé si A que ver, a ver, hablábamos de la me rutina. pasé. Ese, Bien, sí, bien, a ver. ese que de hecho engloba mucho de lo que hemos hablado y que es importante que las personas se lleven como accionar o drivers importantes, y es justamente que es un momento difícil en el que estamos de búsqueda, de recolocación, de transición, pero es importante, por ejemplo, establecer rutinas, ser organizados, no rutinas totalmente estrictas. O sea, una rutina es determinar acciones y tareas que yo diga voy a hacer durante la semana porque generan actividad en lo que estoy haciendo, que es búsqueda, pero también voy a permitirme incluir en mis rutinas aspectos personales, ¿sí? No solamente las rutinas tienen que estar enfocadas al tema de búsqueda laboral, deben estar enfocadas a
claro, me organizo mínimo, por ejemplo, a la semana, no sé, voy a conectar a 5 personas nuevas, voy a dedicar 1 hora de mi semana, 2 horas a hacer seguimiento a mis aplicaciones, hagamos tareas y rutinas, pero vinculemos también aspectos personales a esas rutinas. Voy a leer 2 capítulos del libro que empecé, voy a salir a hacer ejercicio todos los días 1 hora. Generemos esas rutinas para que nos aporte desde lo personal y sin duda a esa meta laboral que es la búsqueda y consecución de un nuevo empleo. Y también no dejemos de hacer cosas o veamos este espacio como activador de cosas que dejamos de hacer, ¿sí? Que por estar en la rutina de trabajo no hacíamos y nos encantaba. Somos seres humanos, no podemos despegar lo personal y lo profesional. Y entendamos que esa parte personal es gasolina para lo laboral y viceversa. Entonces, que yo vuelva a retomar aspectos que hacía antes que me hacían felices y de hecho hacía que fluía mucho de mí en el tema laboral, retomémoslos, salgamos, trotemos, si me gustaba ir a nadar y por el trabajo anterior no lo lograba hacer ya hace 2 años, metámoslo dentro de nuestra rutina y hagámoslo. Antes cocinaba de afán porque pues no me daba el tiempo para, aprovechemos y cocinemos con tiempo, cosas que nos alimenten también desde el ser. Y bueno, reactivar y ampliar el círculo social es fundamental, ¿sí? Sobre todo esta sugerencia que le damos que tiene que ver con que los demás sepan, ¿sí? En el momento en el que estamos, ¿sí? Porque quizás alguien no tiene consideración de que nosotros estamos en búsqueda y por eso no nos ofrecen alguna posibilidad que puedan llegar a conocer, ¿sí? Es importante, bueno, reunirnos con personas, ¿sí? Para otras actividades también. Sobre todo, yo siempre lo que digo, ¿no? Que nuestro próximo trabajo puede estar a una conversación de distancia, hay que ajustar con quién tenerla, ¿no? Y bueno, es importante también conocer gente nueva, estar abierto a conocer en nuevos espacios otras personas que puedan también colaborar con esto. Y sobre todo, los pensamientos, ¿no? Ser positivo y actuar en esto de establecer rutinas, ¿sí? Buscar trabajo es un trabajo en sí mismo. Le dedicamos cierto tiempo, sí, creamos esa rutina, después hacemos las actividades que no hacíamos antes también, pero durante el día, ¿sí? Lo llevamos conectado en nuestra cabeza y tenemos muchísimos pensamientos a diario. Bueno, hay que empezar a evaluar qué grado de positividad tienen y qué cosas nos estamos diciendo a diario, si vamos a conseguir, si estamos preparados para lograrlo. Todo eso influye en generar un estado anímico que va a ser el apropiado y el necesario que tenemos que mostrar en cualquier proceso de selección, ¿sí? ¿Estamos bien hasta acá, Juli, Pauli? ¿Algo que quieran agregar? Preguntas, bueno, no fueron apareciendo. Bien, no creo que no nos queda nada pendiente. Si les parece, avanzamos. Nos queda este slide, ¿lo querés pasar rápido, Juli? Sí, claro que sí. Para que no se lo pierdan. Y alguien preguntaba si quedan grabadas las sesiones. Sí, todos los inscriptos van a estar recibiendo un link para poder volverlas a ver. ¿Sí? Acciones importantes justamente de este momento que nos va a permitir ser resiliente en este trayecto de búsqueda laboral. Saquémosle el tiempo para actualizar nuestra hoja de vida. No es solamente actualizarla a la luz de los estudios que he hecho, porque seguramente en este tiempo no voy a poder invertir tanto como quisiera para un estudio grande. Actualizar la hoja de vida es sacarle tiempo e identificar esas palabras claves que no estoy poniendo en el texto, que posiblemente veo en los perfiles de otras personas que pueden sumar valor a mi texto y puede ser que sean palabras claves que los reclutadores utilicen para buscarme y llamarme. No olvidemos identificar mis potencialidades y mis diferenciales. Si yo tengo eso claro, al momento de presentar entrevistas, voy a marcar la diferencia, voy a mostrarme
de manera integral. No voy a dejar solamente la interpretación de mi evaluador, quién soy yo y lo que puedo brindar para el cargo. Enfoquémonos muy bien en la búsqueda. Cuando hacemos muy bien el ejercicio de conocernos desde la parte de mis potencialidades y mis aspectos positivos y a mejorar, enfoco muy bien mi brújula, sé hacia dónde, identifico cuáles son esos sectores que se van a fijar de manera más adecuada en mi perfil, cuáles son los que de pronto no, y hacia allá no genero tanta expectativa. Entonces también buscar o abordar este momento de manera estratégica es clave. Volvemos y lo decimos, construyamos nuestra red y crezcámosla. Somos seres sociables y ahí pueden existir muchas posibilidades que en otras partes no vemos. Y bueno, no está de más ponernos al día en cómo está seleccionando hoy el mercado. La forma como hacemos procesos de selección hoy no es la misma a la forma como lo hacíamos hace 5 años. Hay cosas que han cambiado y como nosotros duramos 15 años en nuestro último empleo, en ese aspecto estamos supremamente perdidos. Entonces, leamos, actualicémonos, démonos cuenta hoy las empresas que están valorando, démonos cuenta hoy cómo se hace una hoja de vida, dejémonos también guiar por las personas que saben cómo se mueve el mercado laboral. Gracias, Juli. Bueno, ahora vamos a, como a modo de recapitular un poco, a darle algunos tips para ser resilientes durante el proceso de búsqueda, ¿sí? Les recomendamos, piensa en ti, busca ocupar tu tiempo en cosas personales y profesionales, ponte pequeños objetivos y premiate, sé perseverante y constante, reconoce el momento del mercado laboral, sé estratégico, no apliques a todo y utiliza el tiempo para seguir desarrollándote. ¿Sí? Pauli, les compartís la frase final que Por supuesto, el éxito es la consecuencia directa de la perseverancia. Así que muchas gracias a todos por el espacio, por escucharnos. Con nuestra experiencia en el fondo, si podemos tocar o remover algo en ustedes, nosotros efectivamente sentimos que tenemos o que hemos cumplido la misión. Así que muy, muy agradecida y lo que necesiten, ahí están nuestros datos de contacto. Juli. Sí, gracias a todos, realmente muy valioso su participación, las preguntas, y bueno, esperamos les haya aportado en algo esta temática. Bien, bueno, sí, yo también me despido, le agradezco a todos por la atención, por la participación, ha sido una charla muy, muy amena, la he disfrutado yo también, desde este lado también. Les dejamos los datos de contacto, nos encantaría poder profundizar con ustedes según la situación en la que estén, ¿sí? Estamos abiertos a recibir sus consultas, sus preguntas y estamos a disposición para ello, ¿sí? Bueno, vamos, Un cierre. abrazo a todos. Muchas gracias, que tengan buen fin de semana. Chao. Chao, Chau. chao.